¿Cómo están ustedes? Estamos en septiembre. Este es el primer cita regional de septiembre. Hoy día tengo el agrado de conversar con tres buenos contertulios. Una diputada, un abogado y un consejero regional. Para mí es un gusto saludar a Camila Flores, diputada. ¿Cómo está, Camila? Hola Rodrigo, un poquito difónica, así que les pido ahí comprensión. Si de repente no me sale muy fuerte la voz, pero bien, estoy acá, te saludo desde Olmué, la comuna de Olmué. Hoy día tuvimos la alegría de poder entregar por fin las llaves a las 300 familias del Comité Villa El Rosario. Mira, empezó la construcción el año por ahí 2018-2019. Una empresa declarada en quiebra, faltaba plata, tuvimos que ir al Ministerio de Vivienda con el alcalde Jorge Gil y los dirigentes a gestionar ahí con el ministro Montes ayuda, y nobleza obliga, lo tengo que reconocer, el ministro Montes nos ayudó y eso descomprimió el problema, y hoy día Eso en el fondo del pudimos este Rosario, primero de ¿no? septiembre Eso en entregar el fondo la del Rosario. vivienda. En el fondo del Rosario. Exactamente, el Ah, antiguo fondo del Rosario. al lado del Rosa Agustina, por ahí. Muy cerca, Sí, efectivamente, claro. muy cerca. Sí. Así es que Eso no, muy era. contenta, feliz por haber sido parte de esto, Rodrigo, que Qué pucha, bueno. es de Qué bueno. gente llorando, emocionada, no sabes lo que es, porque le entreguen su casa, imagínate, tu casa Muy- propia por fin. Qué bueno. Don Matías Mundaca, abogado, ¿cómo está usted? ¿Qué Tiempo tal, que no la Rodrigo? Muy veíamos. bien. Mucha pega, Manuel, parece. Camila, ¿cómo Mucha están? pega. Porque Sí, parece. aquí estamos en La Serena, la capital de la cuarta región. Ya. Pero bien, defendiendo bien, ¿no? Aquí los agricultores tienen tremendos problemas, así que Pucha, la- es complejo la cosa, muy compleja. Y don Manuel Millones, ¿cómo está don Manuel? Ahora está transformado en los Creighton, Millones y Mundaca, el trío maravilla de la quinta región, por lo que dice. ¿Cómo No, estamos? y Marín también, Marín de Ah, guardaespaldas. y Marín, está bien, pues, sí. Sí, la región se construye con todas las visiones. El pololeo dura hasta que comiencen las elecciones. Ahí, Claro. bueno, no, pero bien, mira, una semana interesante desde el punto de vista regional, una gran inversión en salud a temas muy sensibles, más de mil Fíjate, doscientos millones de pesos para 1.000 personas que están postradas, te cafés fije, clínicos. estoy al Debes aire en tu saber que, programa. Rodrigo, hay 6.000 personas postradas en la región, 6.000 ya, y Ay, no tienen posibilidad alguna de acceder a este tipo de beneficios. 19 ambulancias que hemos adquirido y un proyecto muy importante que lo trabajamos durante un año, el convenio con la Fundación Arturo Pérez López para los pacientes con cáncer. Así que ha sido una buena semana para el gobierno regional y para los ciudadanos que ven que, si bien es cierto el gobierno, el Ministerio de Salud no les cumple, nosotros por lo menos hemos hecho la pega. Terminamos así, Rodrigo, perdón, un día complejo. Aprobamos nosotros el mes de julio más de 6.000 millones de pesos para las personas que están cesantes por empleo, y las mujeres llegaron el día 31, el 30 de agosto, perdón, diciéndonos que finalmente no se les ha pagado, no tienen contrato, trabajaban en agosto y no saben cuándo le van a pagar. Y termina la semana con mucha incerteza e inseguridad, pese a que aprobamos oportunamente en el mes de julio los fondos, la burocracia las golpeó. Así que terminamos mal con estas personas que están hoy día desesperadas, más de 2.000 mujeres que trabajaron en este plan de empleo de emergencia quedaron sin su sueldo. Yo quiero partir de un tema distinto que le voy a concatenar. En el día jueves se conoció la lamentable noticia de una madre que se suicida y mata a sus tres hijos. El día anterior, el presidente se había referido al suicidio como una cobardía a propósito del suicidio de un coronel de ejército que iba a ser, debió haber sido aprendido ya porque estaba condenado por el caso de Víctor Jara. Y bueno, hay suicidios tan grandes como el de Allende o el de Balmaceda, digamos. Yo siempre he pensado que el tema del suicidio es un tema muy complejo. No sé si es cobardía, yo creo que más bien es valentía. Yo pienso ponerse una pistola y dispararse, tomar un cuchillo y matar. Ahora, matar a los niños de esas señoras. Yo quedé muy impactado con aquello. Y el tema de las enfermedades médicas. Yo quiero conversar sobre esto, sobre realmente la importancia que le damos como país a las cuestiones fundamentales, especialmente en un mes que está todo tan crispado. La gente por Quita estas pajas se están recordando que hace 50 años se tiraron una piedra o pasó lo que pasó. Quiero partir con usted, Camila, que ha sido la más fuerte en redes sociales.
Mira, Rodrigo, el tema de la salud mental, yo creo que es un problema muy, muy grave que vivimos en el país. Es un tema del que poco se habla porque yo siento que a muchas personas les da vergüenza tocarlo. Sobre todo yo te quiero hablar como mujer y como mamá. Mira, la gran mayoría de las mujeres que somos madres en algún minuto viven eh, una enfermedad que es muy terrible, que es la depresión postparto, por ejemplo. Y la verdad es que a mí me tocó con el proceso, con todo lo que me pasó, a punto de morir, en fin, estar también muy afectada por todo lo que implica, no solamente el cambio de vida por el hecho de ser mamá, sino que por vivir una experiencia tan terrible y traumática como fue estar entre la vida y la muerte. Y, y, y descubrí, Rodrigo, esta es mi experiencia personal, conversando con muchas amigas, mujeres que habían sido mamás hace poquito tiempo, al igual que yo, que a ellas les había pasado lo mismo. Entonces, este problema de la salud mental, sobre todo en las mujeres que somos madres, como súper cotidiano, pero no se dice porque es como, oye, pero ¿cómo te vas a quejar o cómo vas a decir que tienes problemas si, imagínate, fuiste mamá recién? Es como que socialmente se ve mal, por decirlo de alguna manera, de que uno reconozca que necesita ayuda y que pasó por un episodio de problemas de salud mental. Porque típico, no sé, ustedes han visto los comerciales cuando te venden los pañales para las guaguas, las cremas para la guagua o la mamá amamantando, todo es maravilloso, una guagua linda, la mamá toda maquillada, vigorosa, y la realidad no es así. No es así. Con suerte uno se amarra el moño para darle la papa a la guagua, hacer las cosas, y eso es muy agobiante. Hoy día las mujeres, además, no solamente aparte de maternar, sino que también trabajamos, muchas estudian, muchas son madres, jefas de hogar, y hay un tema ahí social muy, muy terrible. Y yo creo, sin conocer el caso este que a mí también, Rodrigo, me dejó demasiado impactada, que probablemente esa mujer que termina matando a sus hijos y quitándose su vida pasaba por un problema de salud mental, que es como pienso yo, que es lo más seguro, porque nadie normal en su sano juicio comete un crimen tan aberrante como es quitarle la vida a tus propios hijos. Entonces, este es un tema súper tabú, que de verdad se habla así como, no sé, para cumplir, se habla de la salud mental, pero esto es muy grave, o sea, la cantidad de personas que tienen licencias médicas, por ejemplo, por problemas de estrés laboral, por depresiones, en fin, por tantos problemas, son muchas en nuestro país. Y es cosa de ver cómo está la demanda de profesionales del área, psicólogos, psiquiatras. Muchas personas me dicen, oye, ¿sabes qué? No encuentro hora para que me atiendan, porque tienen agendas copadísimas y eso quiere decir que hay mucha demanda de muchas personas que están necesitando eso y que si no tienen plata no se pueden atender. Matías, yo a propósito de eso me recordé que cuando era joven, hace muchos años, dos vecinos míos que eran jóvenes, uno vivía 2 cuadras cerca de mi casa, frente a la casa de Jorge, donde vivía Jorge Agua, y otro que vivía en 8 Norte, donde vivía un restaurante, qué sé yo. Los dos se suicidaron jóvenes. No sé, nunca he sabido por qué. Entonces muchas veces he visto esto, me ha tocado y lo encuentro tan terrible. Tú en tu vida profesional, tú me imagino que te has tocado varias veces y este tema de la salud mental es un tema tremendamente complejo. Sí, bueno, yo quiero partir por señalar que me parece un despropósito y un desajuste bastante, emocional bastante intenso las expresiones del presidente de la República relativas a que el suicidio sería un acto de cobardía. Eh, Parece que no pensó que Salvador Allende también se suicidó y Balmaceda también se suicidaron en circunstancias parecidas. ¿Mm? Yo creo que el suicidio es un acto, digamos, de extrema valentía. Atentar contra la propia integridad es un acto extremo, pero objetivamente no importa cobardía. Al contrario, demanda mucha valentía atentar contra sí mismo. A tal punto que el Código Penal chileno no sanciona el suicidio. ¿Mm? El suicidio es un acto impune, no está sancionado penalmente.
Está sancionado el auxilio al suicidio, que es una cosa distinta, ¿no? El tercero que ayuda a una persona a hacer suicidio. Pero en sí mismo el acto, ¿no es cierto? Si un suicida falla, no es sancionado penalmente. Entonces, vincular la cobardía con el suicidio me parece que es no conocer la historia y no conocer el mecanismo de fondo que está detrás del suicidio. Ahora, indudablemente que la salud mental es uno de los problemas de salud que tiene Chile y que está mezclado por falta de atención. El sistema penal está completamente colapsado, el sistema de las pericias psiquiátricas de los imputados. Hay cientos de imputados que están privados de libertad y que son personas que son deficientes mentales o tienen algún problema mental y que no son atendidos debidamente porque no existen las facilidades, las horas necesarias en los hospitales psiquiátricos para poder internarlos o hacerle las pericias. Entonces, efectivamente, tema de salud mental que el presidente anunció que iba a ser uno de los ejes del gobierno, no ha tenido la importancia que debió haber tenido. Yo espero que el gobierno pueda preocuparse luego sobre este tema, pero indudablemente la referencia a la cobardía, digamos, respecto del tema del suicidio no creo que corresponda a la realidad. Yo creo que fue un error del presidente, no lo pensó bien, lo dijo en un momento probablemente de estrés, pero claramente suicidarse no es un acto de cobardía. Manuel Millones, La situación es dramática porque a mí me tocó trabajar en la Academia de Salud y hay muchas personas que tienen que ser internadas, ¿ya? A través tú sabes que la CNMC es la única autoridad que tiene la potestad de obligar, de internar a una persona que está con sus facultades mentales perturbadas por depresión, por droga, que requieren un tratamiento, como bien decía María. Y no hay cupos en el sistema de salud pública y privada no hay. Y es dramático, ¿ya? Uno dice eso porque tiene que haber un contexto, ¿sí? El contexto de la salud mental. Cuando el presidente Ori, por su propia patología, señala la importancia de la salud mental y en la primera remete con una persona que se quita la vida, tenemos también ex parlamentarios que sus hijos se han quitado la vida. Tú lo sabes perfectamente bien, Rodrigo. Entonces, es dramática la realidad y tratar de cobarde a una persona que se quita la vida me parece a mí una bajeza, como lo han dicho algunos. Uno debería al revés. El gobierno pasado y este gobierno y todos los gobiernos han fallado en una política de salud mental. Se han ido en el discurso, pero en la bajada no hay nueva infraestructura. Tenemos saturados los únicos dos centros de salud mental. Los COSAM, que son de atención ambulatoria, no se han construido. Entonces, creo que es una frase desafortunada y lamentablemente el presidente lo dice con convicción. Porque si tratamos a las personas que se quitan la vía de cobardes, como decía Matías, el presidente ayer fue un cobarde. Entonces estamos cambiando la historia para la gente izquierda. ¿Fue un cobarde o fue un acto de valentía o fue un acto de coraje? O el presidente Balmaceda, entre otros personajes. Yo creo que no ayudan, al revés, calientan más el ambiente, polarizan más el discurso y no contribuye a lo que uno quisiera tener de verdad, un once más de reencuentro, de reflexión, que de una ciudad o de una ciudadanía más polarizada. ahora, Camila, siguiendo con la misma idea a propósito de esto, en el Parlamento, ¿es show lo que está pasando o lo que se ve realmente entre las diferentes bancadas y todavía hay un ambiente de amistad cívica o en el Parlamento por todas estas cosas se está produciendo un encrispamiento, una polarización real? Mira, yo creo que sí el ambiente está muy crispado a lo menos en la Cámara de Diputados. No todo, Rodrigo. Yo te diría que principalmente los que están con los ánimos un poquito más exacerbados son, bueno, evidentemente los comunistas, el Frente Amplio, algunos del Partido Socialista, son poquitos los del Partido Socialista, la gran mayoría de los socialistas no caen en esas provocaciones, y el resto, el Congreso no. Pero sí está este grupo, y ¿Y yo los te tengo que republicanos? reconocer. ¿Y los republicanos Mm, no? sí, y los republicanos también caen en el juego, claro, con la respuesta muchas veces, pero yo te debo reconocer que ellos han ido bajando sí un poquito los decibeles, ¿ya? No son como cuando recién entraron de que venían con, no sé, con un ímpetu muy de polemizar, por decirlo de alguna manera. Yo siento que eso han ido bajando probablemente por el propio realismo de la política. Pero sí te quiero reconocer de que está el ambiente tensionado,
pero la gran mayoría de los colegas no está en esa posición. Yo te podría hablar de la gran mayoría de los socialistas, el PPD, los demócratas cristianos, nosotros, la UDI, no está en ese ánimo. Y esto yo pensaba y les decía a los colegas que son nuevos, a los nuevos les digo yo, los que están recién partiendo este primer periodo. Esto en el periodo legislativo pasado, donde se lograban sacar no sé, proyectos, por ejemplo, el Partido Comunista había presentado un proyecto para eliminar el proyecto de acuerdo aprobado hace 50 años atrás, eh, que declaraba inconstitucional el gobierno de Salvador Allende, y lo perdieron, Rodrigo. Eso hubiese sido en el periodo legislativo pasado, hubiese sido impensado, porque las fuerzas de las votaciones, de las fuerzas políticas en el Congreso, ellos eran mayoría. Y hoy día te das cuenta cómo de alguna manera esa fiebre del octubrismo que se generó a propósito de los hechos de violencia del 2019 ha ido también generando una suerte no sé si de mesura, pero sí de enfrentar algunos temas de manera distinta. Entonces, cuando el Partido Comunista pierde ese proyecto para eliminar otro acto que fue democrático, que votaron diputados de hace 50 años atrás en determinado contexto, en determinadas situaciones, y ellos lo pierden y no logran eliminar ese acuerdo, yo digo, wow, realmente han cambiado las cosas, porque probablemente en ese entonces esos socialistas que votaron en contra, esos demócratas cristianos que votaron en contra, quizás en el periodo pasado no lo hubiesen hecho así, porque el ambiente país estaba mucho más hacia la izquierda, por decirlo de alguna manera, había más temor, la gente tenía mucho más susto en enfrentarse, ¿cierto?, a estas fuerzas antidemocráticas que pretenden borrar la historia, así lo han hecho los comunistas siempre, si para mí no es novedad. Eh, pero lo bueno es que, de cierta manera, hay sentido común en gran parte de los parlamentarios y que no dejan hoy día pasar ese tipo de actuaciones antidemocráticas. Entonces, yo, claro, el ambiente está crispado, probablemente va a seguir así más próximo al 11 de septiembre, pero sí tengo que reconocer que la gran mayoría de los colegas, al menos los que nos conocemos más tiempo, los que llevamos más de un periodo en esto, sí hay un ánimo de respeto si tú ves a los que se enfrentaban el otro día ahí gritándose cosas en la sala, la gran mayoría son diputados que vienen llegando recién, salvo algunas excepciones. Entonces, sí, está tensionado, pero la gran mayoría evita caer en ese tipo de provocaciones. Matías, ¿tú viste el otro día, a propósito del lanzamiento del libro del general Martínez, la intervención no sé si general o comandante que interrumpió al final y lo increpó y lo trató de hijo de ladrones? ¿Viste aquello? O sea, porque la crispación no solamente en la Cámara de Diputados, también hay diferentes lugares en que se va a producir. Sí, como no, claro. Me parece un despropósito, un sujeto probablemente enajenado mental, que irrumpe en una presentación de un libro de un ex comandante en jefe del ejército que reconoce, digamos, y escribe sobre los hechos que él conoció desde dentro de la institución. Claramente el padre de Martínez nunca fue acusado de un robo. El padre de Martínez no estuvo con el golpe militar y por lo tanto él era el comandante del regimiento de Quillota, de caballería de Quillota. Y por lo tanto la visión de un ex comandante en jefe del ejército sobre los hechos que él se refiere en su libro son una verdad histórica. Si aquí los intentos de reescribir la historia, por una parte, hacen que, por la otra, traten de resucitar la dictadura militar. Una cosa lleva a la otra. Si nosotros ensalzamos el gobierno de la Unidad Popular y destacamos el heroísmo del presidente, que efectivamente me parece un acto de heroísmo suicidarse, ¿no es cierto?, ante la situación política que vivía, claramente los que están al otro lado de la vereda van a ensalzar la figura de Pinochet. Eso es una cuestión de acción y reacción. Es casi natural, ¿no es verdad? Por lo tanto, no nos extrañemos que durante este mes existe un ambiente de crispación a todo nivel en la política, pero en verdad yo creo que Chile está pensando en otra cosa, está pensando en el futuro, está pensando en lo que tiene que hacerse respecto de la Convención Constitucional para resolver este problema y este entuerto que tenemos, porque no nos engañemos. Si la ley del péndulo primero fue hacia la izquierda, ahora va hacia la derecha,
no es verdad. Lo más probable es que si sigue este problema, rechacemos el nuevo anteproyecto de la Constitución y quedemos de nuevo enganchados en el mismo problema que tenemos, porque hay que reconocer que tenemos un problema que no está resuelto y que, en definitiva, la clase política se ha demostrado incapaz de resolver. No hay ningún manejo político en la Convención Constitucional, no hay diálogo verdadero, están todos atrincherados en sus posiciones, ¿no es cierto? Y así como va la cosa, no tiene muy buen pronóstico. De manera que este relato que hace el general Martínez me parece que está ajustado a la historia y la historia no se puede reescribir. Aunque queramos, digamos, no se puede reescribir. La historia fue como fue, los responsables fueron los que fueron, y no vamos nosotros 50 años después a tratar de dar una explicación distinta a lo que pasó. Así que claramente lo que escribió Martínez, yo lo acepto, digamos, y conozco la trayectoria del general Martínez. Él proviene de una familia de comandantes en jefe. Su bisabuelo, su abuelo fueron comandantes en jefe del ejército. De manera que no se trata de un hijo de un ladrón. Por lo menos la novela de Manuel Rojas no es un hijo de ladrón. Okay. Ahora, indudablemente Manuel, que cuando uno escucha estas situaciones, uno piensa que a lo mejor esto se puede extrapolar y ir aumentando, pero también uno debería pensar de que hay muchos que están en un tema de reconciliación que a algunos les ha molestado, como fue lo del comandante jefe de la Armada, almirante de la Maza, lo que hizo en Isla Dawson, que ha quedado muy ahí, pero fue un tremendo gesto, digamos. ¿Y cómo ves tú esto? Lo que pasa, Rodrigo, que claro, yo coincido con lo que dice Matías en el sentido de lo que hace este general, pero lo que pasa es que uno no ve los gestos del otro sector. Entonces uno siempre, sectores que estuvieron en el gobierno militar, ya sea civil o militares, se les pide gestos del 11, ¿no? Y la pregunta, ¿cuáles son los gestos del antes del 11, del 10? La responsabilidad del quiebre, porque recordemos todo lo que significan los discursos del expresidente Elwin, del expresidente, en este caso Frey, y de otros actores importantes. Incluso cuando alguna persona vinculada a la izquierda en estos años ha hecho una autocrítica, lo han despedazado, ¿no es cierto? Entonces, de verdad, Como fue el caso de Guastavino, por ejemplo. como fue el caso de Lucho Guastavino, incluso otro día otro connotado personaje de izquierda hizo una reflexión y tuvo una suerte que, mire, casi lo despedazaron, ¿eh? Creo que fue Lucho Maire, si no me equivoco, o alguien de ese estilo. Entonces creo que, como dice, no vamos a cambiar la historia. Vamos a tener que nosotros perecer, esta generación, para que otros puedan quizás tener más distancia todavía. 50 años es un tiempo suficiente, pero uno mira, Rodrigo, que lo que ha ocurrido sigue encaminándonos a cometer los mismos errores de un Chile polarizado, en el discurso, porque eso es lo que construye. El lenguaje también es un lenguaje que puede construir a incidir en la violencia, en cómo tú lo dices, qué es lo que dices, dónde lo dices. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los gestos que nos permiten reencontrarnos, de mirar desapegado de ese minuto para decir, bueno, ¿cuál fue mi responsabilidad en ese quiebre? ¿Qué es lo que yo hice o no hice de ambos sectores para haber contribuido a un Chile absolutamente irreconciliable y confrontado? Cuando uno le explica a tus hijos los hechos de violencia que existía, es difícil creer lo que había. Éramos enemigos, hoy día no hay enemigos, ¿no es cierto? Hay grupos que hoy día mucho más radicalizados, pero el mirarlos como enemigos en ese contexto hoy día es difícil que alguien crea. Entonces es muy difícil mirar hacia atrás y ponerse en ese contexto. Yo creo, Rodrigo, que lamentablemente ahora se han dispuesto también a colocar una serie de estatuas por todas partes, y esto es coyuntural. Mañana habrá un gobierno distinto, va a sacar todas las placas de Allende, entonces hoy día hasta un busto dentro de en este caso, Cementerio Santa Inés, que nada contribuye, porque son figuras que dividen. Entonces, ¿cómo logramos de verdad mirar el futuro? Y lamentablemente, así como vamos a llegar cada día, la próxima semana el Parlamento de nuevo va a estar más polarizado, más violentado, y eso se transmite a la calle. Yo temo también que tengamos un 11 muy violento. Ok, tenemos que ir a una pausa. Yo quiero en la segunda parte conversemos sobre, ya que lo tocó Matías, sobre la Convención Constitucional. Ayer estuve mirando la convención que precedía el Mundo Luchani, y me congratulo de que este canal hemos estado muy cerca de él, y
porque lo hizo equilibradamente, se aprobaron varias cosas que me llamó la atención, que inclusive los republicanos bajaron sus propias enmiendas. Pero si esta constitución ya con lo que se aprueba camina, oiga, escuchen usted, señor que está en la casa, las contribuciones de su primera vivienda no existirían más. Yo que, por mí, ya con solo eso, me está gustando esta constitución que viene. Pero, ¿verdad? Alguien tiene que compensar esa pérdida de tributo de esas ciudades. Bueno, alguien tiene que compensarlo, pero lo que sí está claro, es que hay que mirarlo con mucho detenimiento lo que viene usted que nos está mirando. Va a venir una pausa, en la próxima pausa conversaremos esto, pero fundamentalmente vamos a conversar sobre la ley de usurpación. La pausa breve y ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de este cita regional. Estamos hoy con la diputada Camila Flores, con el abogado Matías Mundaca y con el consejero regional Manuel Millón. Quiero partir con usted, diputada, la ley de usurpación. Efectivamente, el proyecto de ley que se presentó y la aprobación definitiva de esta ley con los votos inclusive en contra de alguna gente del sector de izquierda y del sector de gobierno, ha dado un punto de preocupación en términos de que el gobierno dice que haría un veto en relación a un artículo que a mí me gustaría precisar y aclarar. ¿Qué significa qué? Bueno, primero, Rodrigo, decir que esta es una ley sumamente importante y necesaria. Es cosa de ver la situación a propósito de las innumerables tomas que tenemos en la región de Valparaíso nada más, porque es un proyecto que le va a favorecer a todo Chile, pero muy especialmente a nuestra región. A mí primero partir diciendo que me sorprende cómo este gobierno deja en evidencia su espíritu antidemocrático y de no respetar en definitiva la democracia que se expresa especialmente, yo diría que en el seno de la democracia, que es en el Parlamento, donde existen parlamentarios, diputados, senadores de distintas tendencias políticas, y el gobierno dice, no, nosotros no vamos a promulgar esta ley, que fue aprobada, porque además muchas de estas normas, Rodrigo, requerían un quórum especial, quórum calificado. O sea, esto no salió solamente, quiero decir, con mucha claridad, gracias a solo los votos de derecha. Aquí la centroizquierda también estuvo presente. Y si no, no hubiésemos alcanzado los quórums constitucionales para aprobar las normas necesarias para que salga este proyecto adelante. Y en definitiva, ellos dónde estaría al parecer la especial preocupación que tendría este gobierno, ¿cierto?, por no entregarle facultades a los particulares para que puedan recuperar sus propiedades, y la usurpación es un delito. Cuando alguien se toma el terreno de otra persona, está cometiendo un delito, que es despojarlo de lo propio, de lo suyo. Y lo que nosotros estamos haciendo a través de esta ley es simplemente entregarle mayores facultades a ese privado para que se pueda defender, recuperar lo propio, ya que el Estado no lo hace. Eso es. Entonces, acá lo que se ha debatido principalmente es respecto de la legítima defensa privilegiada, ¿cierto?, que ellos denominan, donde lo que se le entrega al final del día, en palabras sencillas, digamos, es que el particular pueda efectivamente pedir los desalojos que correspondan y sacar a estas personas que se toman una propiedad, un terreno, ¿cierto?, que le corresponde. Evidentemente todos esperaríamos que sea el Estado el que lo haga, pero ya hemos visto cómo han fracasado de manera, no sé, casi ridícula algunos Cortito, diputada. procedimientos, disculpa Rodrigo, algunos procedimientos por parte de la fuerza pública para tratar de desalojar. Todos terminan en nada. El tema del gobierno, o lo que plantearon algunos diputados, dice razón con lo que se llama, o sea, dado en llamar la autotutela, el concepto de defender lo Sí, propio. pero Entonces, lo que ¿cuál es pasa, la lo que realidad de pasa, aquello? Rodrigo, sí, pero lo que pasa, Rodrigo, es que yo estoy de acuerdo que es el Estado el que te tiene que proteger, pero que cuando el Estado no te entrega las herramientas y además no te protege, ¿qué es lo que esperan? Que sigamos llenos de estas personas que cometen un delito, que son delincuentes, digámoslo, que se están tomando un terreno porque le hicieron barricadas, porque al final, no sé, será parte de la barra brava algunas de estas personas,
del 30% del presidente de la República y le están tratando de hablar a esa gente. Oye, si aquí nadie esperaría que tengamos que defendernos a nosotros mismos, pero si el Estado no te protege, ¿qué es lo que esperan? Que queden en impunidad absoluta, que sigan matando a personas como murió este empresario de Concón acá a propósito de un terreno, ¿cierto? La toma de un terreno en Quilpué. ¿Quieren más enfrentamiento entre vecinos? O sea, ¿quién piensa en esos vecinos que están en estos sectores aledaños a las tomas? Es una cuestión insufrible, Rodrigo. O sea, yo el otro día estaba con vecinos que transitan y viven cerca de la calle Ramón Ángel Jara, que se pavimentó hace pocos años atrás en la comuna de Quilpué. Ahí hay una toma, pero tremenda, y la cantidad de delitos es brutal, y están haciendo encerronas, justo donde está el semáforo, ahí en Ramón Ángel Jara, que imagínate la solución del municipio es correr el semáforo. O sea, es como el sillón de Donoto, ¿te fijas o no? Entonces, Ok, clarísimo. realmente es una cuestión que hay que hacer algo al respecto. Ok. Matías, el problema que yo veo es que, claro, está bien. Y hay que tratar de impedir de que el derecho a la propiedad privada sea vulnerado como está vulnerado. Pero, ¿cómo impedir también que esto no se dé como para que, bueno, te toman la casa y tú vas a llegar con cuatro amigos a balazo a sacarlos a balazo? Eso no puede ocurrir, o sí. ¿Cuál es la visión que tiene usted? Bueno, habrá que ver el veto que introduzca el presidente de la República a la ley, porque lo que se cuestiona ahí básicamente es el tema de la legítima defensa privilegiada, es decir, la autotutela. Nadie está, digamos, en contra de que efectivamente esto se penalice con mayor severidad. No, no es verdad que exista la posibilidad de conferirle al Ministerio Público la facultad de ordenar desalojos, ¿no es verdad? Eh, pero lo que preocupa aquí, y yo comparto la preocupación del gobierno en ese sentido, es que efectivamente por el uso de la legítima defensa privilegiada, entonces le demos la posibilidad a los particulares de dos maneras. Uno, subvirtiendo el concepto de flagrancia, porque pasaría a ser el delito permanente. Es decir, una persona que tiene una propiedad ocupada hace 5 años, de la noche a la mañana, cuando se promulgue esta ley, va a juntar un grupo de bandidos, ¿no es verdad?, que con palos, piedras o cadenas vaya y desaloje la propiedad que tiene ocupada sin la intervención del Estado. Entonces, esa es la preocupación de fondo, permitir, ¿no es verdad?, la justicia por propia mano. Yo creo que efectivamente hay una preocupación legítima del gobierno sobre ese tema, porque además de permitir eso, permite que la flagrancia sea, digamos, permanente. O sea, transformamos el delito en una cuestión permanente, que como que si recién se hubiera estado cometiendo. Y esa es la preocupación. La preocupación es que, en definitiva, la autotutela, es decir, resolver los problemas por mano propia y no interviniendo la fuerza pública ni los tribunales, se convierta en la vía general de solución de estos problemas y no sea la excepción. Entonces, Empatía. Pero está bien. Eh, puedo estar totalmente de acuerdo contigo, no solo en el tema del derecho, sino en el tema de la razón. Pero yo te pongo el caso, me tocó ver, a propósito de las relaciones familiares que uno va adquiriendo en la vida, ver en Temuco lo que está pasando con la propiedad. Y que tú te encuentras con eh, eh, el fondo de la familia de mi consuegro, 800 hectáreas tomadas por fuera, pero no por dentro. Entran, se roban los animales, entran, se roban los cercos, entran, se roban el cultivo, y después se van, dejan la casa abandonada, se van y están por fuera. ¿Y el dueño qué hace? Es decir, entonces el tema de la falta de Estado, tú mismo lo dices, de la norma, ¿cómo se enfrenta? Esta ley entonces no va a servir. bueno, si el tema, bueno, el tema en el sur es otra situación muy distinta, porque las motivaciones por las cuales se ocupan terrenos son motivaciones de carácter político y deben ser enfrentadas desde ese punto de vista con la respuesta estatal, ¿no es cierto?, que corresponde a los delitos que se cometen en ese contexto. Pero en general esta ley podría aplicarse, ¿no es verdad?, en la quinta región, por ejemplo, respecto de un terreno que está ocupado hace 5 o 6 años, ¿no es verdad?, y los dueños deciden, ¿no es verdad?, como no hay una acción estatal o se demora mucho o las facultades, por ejemplo, la Fiscalía no las tiene,
intentar recuperarlo por mano propia. Es decir, reclutando verdaderas partidas de individuos que armados traten de desalojar a estas personas, y eso realmente no se puede permitir. Aquí lo que tenemos que hacer es fortalecer la operación del Ministerio Público en términos de que cuando se delite y se acredita un delito de usurpación, pueda el Ministerio Público ordenar, previa autorización judicial, el desalojo de esta propiedad y no tenga que estar el propietario años litigando para lograr el desalojo de la propiedad. Porque eso, mientras más se prolonga en el tiempo, más aumenta el asentamiento humano, más llegan los delincuentes a vender cupos, ¿no es cierto?, dentro de estas tomas, porque esa es la verdad, digamos, esto se presta para la comisión de delitos anexos, además, porque muchas de estas personas se toman los terrenos y venden los cupos. Entonces, indudablemente que es un problema de criminalidad, pero no creo que la solución de este problema sea permitirle a la gente que se defienda por propia mano. Eso va a hacer perder vigencia el Estado de Derecho y va a perder la influencia que tienen o que tienen que tener los tribunales en esto. Manuel, Mira, Manuel, yo creo que como consejero regional, yo te quiero precisar esto de la siguiente manera, tú lo tienes que haber visto. Cuando se entrevista, hace poco salía la entrevista a unas personas que estaban en una toma ilegal que estaba siendo desalojada en Quillota, en la provincia de Quillota. Y también lo vi yo un desalojo en La Serena, en que el ocupante del terreno decía, mire, yo no tengo casa, el Estado no me da nada, yo tengo que vivir. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? El Estado tiene claro que le faltan 200 y tantas mil casas. Entonces, esta, esta, esta conciliación, ¿cómo conciliar estos intereses tan complicados? Tú que eres consejero regional. no es complicado. Lo que pasa es que el gobierno no cree en la propiedad privada y por tanto actúa sin convicción, digámoslo. Y lo que se plantea al problema puntual, ¿no es cierto?, de la legítima defensa, o perdón, el nombre exacto, que es el tema más embuido en la Araucanía, ¿no? Ahí certamente, como tú lo indicas, hay armamento, hay violentistas, hay terroristas, tiene más consignado en ese punto. Pero acá te lo quiero decir, no sé si Matías es de acá la zona, lo conoce. Aquí tenemos una cantidad enorme de tomas y campamentos. Hago la diferencia entre toma y campamento. Un campamento, cuando apuntas a nuestra responsabilidad, aprobamos el 2013 una cantidad de recursos muy significativos para darle agua y alcantarillado a los campamentos que estábamos disponibles a radicar, darle dignidad. Terrenos privados y públicos, ojo, privado y público. Y el Estado estaba comprando. Ahora hemos dado un salto adicional. Hemos entregado recursos para comprar terreno, para generar más oferta de suelo. Y por lo tanto tiene un camino. Así como miles de compatriotas creen en el sistema, gente humilde, se organiza en los comités, junta sus pesitos, ahorra los 300.000 pesos que le pide el serbio y postulan y se le construye una casa, ese es el camino de la institucionalidad. No lo otro. Fíjate, Rodrigo, que incluso hasta las policías. Pero poniéndose en lo que decían los sin casa, que el tiempo no da, porque pasan años. Entonces, en su desesperación, hacen lo que hacen. Entonces, Aquí hay una mezcla, Rodrigo. ese enfrentamiento es muy complejo para la sociedad. Aquí hay una mezcla entre pobreza y delincuencia, narcotráfico y otros. Nosotros nos estamos haciendo cargo de las personas que efectivamente, de comités muy humildes, que requieren respuesta, lo estamos organizando. Pero te quiero decir, hay comités, hay sectores de toma que hemos querido catastrar y no se atreven los funcionarios por temor. Y hemos hablado, incluso personalmente me he entrevistado con los fiscales, para que den el socorro, para que puedan ir a hacer Rodrigo, el catastro, para identificar quiénes viven, para No ver pueden entrar, no pueden entrar. quién tiene derecho y no tiene derecho. Porque hay, digamos que hay mucha gente que vive en toma que es su segunda vivienda o tercera vivienda. Porque aquí hay mafias que lucran. Mucha gente de Santiago, después en este caso del estallido, se instaló en la ciudad. Y además, Rodrigo, hay fallos judiciales controversiales. Dos fallos consecutivos de juez Puñó, que se ha caracterizado por el activismo judicial, sacó dos fallos leoninos, que le entregaba la carga al propietario de buscarle una solución con el serbio, es decir, ese propietario tenía que él mismo dar una solución para recuperar su predio. Ahora se fueron a otro extremo. Hay dos fallos que uno le dice, mire, le da un plazo de 6 meses, esto fue la Suprema,
para que el municipio y el Estado le busquen una solución y le dé albergue transitorio. Pero finalmente, hace pocos días atrás de esta semana, salió otro fallo de la Corte de Apelaciones que obliga a sacarla cero. Es decir, ordena a la fuerza pública el desalojo. Entonces, por eso es que es importante legislar prontamente, porque de lo contrario vamos a seguir señalando cuál es el camino. Y el camino no es la toma, el Ok, camino es la institucionalidad y hay que fortalecer los programas habitacionales para dar respuesta de manera oportuna. ok. Camila, el tema es que es patético a veces. Uno ve, usted si se va a su casa, no se vaya por Álvarez, váyase por Uno Norte. En Uno Mm, Norte hay tramos en que se ve hasta a la misma calle, qué sé yo, unas carpas, gente viviendo mm, allí. sí. Entonces, ¿cómo, cómo se sale de este rompecabezas en que le faltan piezas, Camila? Bueno, esto primero se tiene que salir de esto cumpliendo con el ordenamiento jurídico. Yo estoy acá en Olmué, donde 300 familias cumplieron con todos los requisitos, juntaron su plata, no se saltaron la fila y hoy día están teniendo su casa propia y sin deuda. Después de un camino largo, sí, efectivamente, que hay que acortar los plazos, que hay que cortar la burocracia, pero absolutamente. Pero estas personas no se saltaron la fila y cumplieron con la norma. La norma es perfectible, absolutamente. Acá se ha dicho, ¿cierto?, de que en definitiva, ¿cómo es posible la autotutela, que no se estaría respetando el Estado de Derecho? Oye, pero si en nuestro país hay lugares donde tenemos un Estado dentro de otro Estado, donde las policías no pueden entrar, donde el Estado de Derecho es un Estado de Derecho fallido, y no solamente con el terrorismo en la Araucanía, acá mismo en la región de Valparaíso. Yo no voy a nombrar ninguna población para no estigmatizar ninguna, pero yo les aseguro que en todas las, sobre todo ciudades cabeceras de provincia, tenemos lugares donde nuestras policías tienen que andar armados hasta los dientes y protegidos hasta los dientes para poder entrar, porque si no, no los dejan. ¿Y cómo tú vas al final del día decirle a estas personas que muchos de ellos, como decía Manuel, se aprovechan de la necesidad de otros, se toman estos terrenos y en muchos de estos campamentos, de estas tomas, hay droga, hay tráfico, hay prostitución, hay alcoholismo, hacen día y noche fiesta donde hay muchos extranjeros, muchos inmigrantes que han llegado a esos lugares y que vienen con una forma de vida muy distinta, muy centroamericana, muy distinta a la idiosincrasia nuestra. Y las familias que viven alrededor no pueden vivir. Entonces, ¿qué le dices tú a esas personas como a estas que esperaron 17 años hoy día en la Villa El Rosario, en Olmué, cuando tú ves a una toma que llegaron, se tomaron el terreno, exigen que le construyan casas, y ya no son casitas como eran antes, pues ahora son casas de 3 pisos, con materiales de buen calibre, todas con su buena antena, ¿cierto?, de internet, de TV cable y los medios altos, pues, porque todas tienen auto. Y estas tomas se hacen con máquinas, hasta Ok, construyen caminos, se hacen verdaderas ciudadelas. Entonces, por favor, si este es un tema que está proliferando absolutamente y aquí hay una multiplicidad de factores, donde no dejemos tampoco ausente la inmigración descontrolada que hemos tenido en el país también, digámoslo. Matías Mundaca. Sí, yo creo que el ordenamiento jurídico tiene que velar por el derecho a propiedad, pero también tiene que preocuparse de la mayoría de las personas que están en esta situación. Son personas que están necesitando una vivienda. Hay delincuentes, por cierto, como en todos lados, y hay toda clase de fenómenos delictuales en estas tomas y en estos campamentos, pero eso no nos habilita para decir, mire, vamos a lanzar a estas personas y las vamos a lanzar a la calle, ¿no es verdad? Y no le vamos a permitir seguir viviendo. Recordemos que hay niños viviendo en esos lugares y por eso que los tribunales de justicia son prudentes en ordenar desalojos de esa manera y ponen plazos, en fin, y tratan de regular lo mejor posible, porque hay personas que son personas que están en una situación, digamos, de clara desventaja respecto a nosotros. Nosotros podemos opinar tranquilamente sentados en nuestras oficinas, ¿no es verdad? Porque tenemos, digamos, la capacidad, la cultura, la educación y la situación económica para hacerlo, pero no opinemos desde la visión que nosotros podemos tener, sino que opinemos sobre la visión que tienen ellos respecto de lo que no hace o no le da el Estado. Entonces, imagínate, la Camila está diciendo aquí que después de 17 años
un grupo de personas, ¿no es verdad?, o 300 familias lograron que después de 17 años, ¿no es verdad?, les construyeran sus casas. Entonces, ese es el problema que tenemos, ¿no es verdad?, que la demanda sobre la vivienda es mucho más intensa que los recursos y la gestión que tiene el Estado para poder construir vivienda. Entonces, tengamos mucho cuidado en esto de autorizar a las personas para que por propia mano desalojen a las personas, porque aquí se producen muchos prejuicios. Y desde esa perspectiva, ¿no es verdad?, yo soy convencido que el que tiene que regular la actuación de los privados o los particulares en un Estado de Derecho son los tribunales de justicia, no las propias personas, porque cuando eso ocurre, se desatan, ¿no es verdad?, lo que Camila y Manuel dicen que se desató el 18 de octubre, que es la violencia, ¿no es verdad?, que es descontrolada porque efectivamente no hay la intervención que debe haber por parte del Estado. Así que yo los invito a distinguir entre los que hacen comercio o cometen delitos en estos lugares y las personas que están en una situación de desventaja social, cultural y económica, ¿no es cierto?, que tienen necesidades de vivir, entre ellos mujeres y niños, muchas veces mujeres que están a cargo de sus propios hogares. Entonces, pongámonos un poco la mano en el corazón y veamos la realidad de la cosa. Aquí no podemos permitir la autotutela, no podemos permitir que las personas determinen por sí mismas a quienes quieren echar de las propiedades o no. Eso lo tiene que decidir la justicia y así funciona el Estado de Derecho. Con cualquier constitución que exista, siempre va a existir, ¿no es verdad?, el Estado de Derecho y van a existir los tribunales para resolver los conflictos entre particulares. Así que yo voy a esperar cuál es el veto y esperemos que venga bien redactado, ¿no es verdad?, y que no se equivoquen en cómo redactar el veto en el gobierno, sino lamentablemente el veto va a pasar a la historia. Déjame decir, Rodrigo, Manuel. mira, algo que a uno lo violenta, mira. Cuando dice Matías, esperemos los tribunales, también los jueces tienen una mirada ideológica del problema. Mira lo que pasa en Quilpué, donde murió el señor Correa. Valentina Correa, pese a que murió su padre por un sicario, aún con las normativas y con los criterios que han establecido los mismos tribunales superiores de justicia, no ha concedido la desalojo de esa familia. Entonces, por eso que es importante al menos que hemos centrado el debate, ¿ya? Podríamos hacer las correcciones que se Matías, que uno puede estar de acuerdo, ¿no?, porque son interpretaciones, pero lo importante es que está en el debate. Hace 3 meses atrás esto no era tema, ¿ya? Porque claramente no se visibilizaba. Hoy día empiezan a aparecer, mira este fallo, te lo voy a mandar, Rodrigo, para que lo conozca, porque dice lo que plantea Matías. Dice el fallo, mira, que le entrega a la municipalidad, estamos hablando de Chorrillos, este fue un fallo de hace 3 días atrás. Le dice, mire, a la municipalidad que tiene que coordinarse con los ministerios respectivos para tomar resguardo respecto a los niños, a los adultos mayores, a los discapacitados, a los inmigrantes en el tema del desalojo. En San Antonio hay una toma de 6.000 familias. Es un problema tremendo. Entonces, por eso es que es relevante dar, y ojalá con los tribunales, dado que están interpretando su criterio, tengamos una norma que los obligue a hacer la pega, y no que obedezca a sus propias creencias o opiniones personales o su ideología, y tengamos a una afectación tan importante como el caso de la Valentina Correa, que su padre fue asesinado por un sicario. Muchas gracias, Manuel Millones, Camila Flores, Matías Mundaca. Un gusto conversar con ustedes con altura de mira. El gusto de que para la gente verlo también, que esto no es, aquí hay un filtro de alto nivel, sin referirme a nada. Su minuto final, Camila. Nada, Rodrigo, yo este minuto solamente quiero dedicarlo para desearle un muy feliz día. Hoy, 1 de septiembre, es el día del suboficial mayor de Carabineros de Chile. Son aquellas personas que con una hoja de vida intachable y con mucho sacrificio personal, familiar, llegan al máximo rango de su escalafón. En el caso de nuestro familiar, el papá de Percy, mi marido, ¿cierto? Mi suegro, que en paz descanse, llegó a ser suboficial mayor de Carabineros, y son personas que se entregan, por cierto, que a su institución, pero al país también, con una tremenda vocación. Así que a todos los suboficiales mayores de Carabineros que habitan en la región de Valparaíso, enviarles un abrazo cariñoso en este su día. Yo siempre orgullosa y querendona con muchas razones de Carabineros de Chile. Matías Mundaca. Sí, bueno, este primer día de septiembre, que es un mes muy significativo para los chilenos, de la independencia y por lo demás la conmemoración de los trágicos sucesos del 11 de septiembre del 73. Bueno, tratemos de tomar esto con calma, analicemos bien la situación,
no nos abandericemos, tratemos de que las heridas del pasado puedan sanar, se sana con justicia y con verdad, ¿no es verdad? Y desde esa perspectiva yo espero que los chilenos podamos reconciliarnos y veamos con mayor afecto y perspectiva lo que ha pasado en el pasado de este país, y tratemos de entender que lo que importa es el futuro, sanando las heridas del pasado. Gracias, Matías. Manuel. Un mes importante, el mes del ejército, ¿no? La gloria del ejército en septiembre, ¿no? E independientemente de la mirada que vamos a tener siempre dividida sobre el 11 de septiembre, mi reflexión, Rodrigo, final es lo que me preocupa, y tú, yo siento que está muy vinculado al tema también, es nuestro desplazamiento como región o como país por la vocación portuaria. Y no hemos sido capaces, los sectores públicos, privados, los diferentes gobiernos regionales, empresas portuarias, de saber cuál es el puerto ante la amenaza peruana que ya está instalada. Chancay es el puerto de Latinoamérica, nos guste o no, nos quedamos dormidos, hay responsables históricos, políticos de lado y lado, y por lo tanto tenemos que reaccionar para minimizar ese impacto. Ojalá, Rodrigo, mira toda la discusión que existe en San Antonio, todavía no se ponen de acuerdo en megapuertos, mira lo que pasa en Valparaíso, seguimos discutiendo entre nosotros mientras nuestras competencias, países limítrofes, están hoy día ya con capacidad instalada y nos han desplazado del comercio internacional que es el Asia-Pacífico. Esa es la reflexión. Seamos capaces de poner primero la bandera del país en este tema tan sensible como es nuestro desarrollo portuario. Muchas gracias, Manuel Millones, Camila Flores, Matías Montacayo. Usted que nos está mirando, bueno, también digamos que qué bueno, pasamos agosto, todo, qué bueno que hay un tema, hay vía por delante y hay un mes. Y yo le pido a usted que está en su casa, no se deje arrastrar por este frenesí de pro y contra. Mire las cosas con calma. Piense de que van a haber muchos votos septiembre y el país requiere de amistad, tolerancia, pluralidad y entender que hay gente que puede pensar distinto a usted. Que estén ustedes muy bien.